En el mercado de fichajes no solo puedes pifiarla pagando grandes cantidades de dinero por malísimos futbolistas, sino también vendiendo a los que ya tienes en plantilla. Así que hoy venimos a repasar las peores ventas de cada club de la Premier League. Venta-compra, siempre me ha llamado la atención. Nadie dice venta-compra. Nadie dice venta-compra. ¿Por qué? Siempre compra primero. Hombre, claro, no puedes vender algo que no has comprado, ¿no? Bueno, puedes vender un órgano. Que nunca lo compraste. O sea, es una cosa que no te recomiendo. ¿Qué cosas puedes vender sin haber comprado? Eh, A ver, creo que hay un futbolista, creo que hay un equipo en algún punto geográfico del mundo que vendió a un jugador que tenía cedido, ¿vale? O sea, un futbolista que estaba cedido en su plantilla, lo vendió. Creo, no sé si pasó en Nigeria o una movida así. Claro, y luego el otro club cuando fue a decir, oye, que este chico tiene que volver. Claro. No, que chicos, no, No, aquí no había nadie cedido. aquí no hay nada. Aquí solo hay un montón de billetes que nos Sí. hemos llevado. Si queréis, no tomad conocemos. esta pequeña cantidad y aprovecho para Sí. recoger el mando de la tele. Sí, la verdad que- y listo. Te diré que se me está ocurriendo otra cosa. Puedes vender sobre todo cosas corporales. Puedes vender... Hay establecimientos en los que venden, digamos, tu material... Tú puedes vender tu material genético para elaborar otros seres humanos. Esto se pagan montantes de dinero por este tipo de productos. Pero ¿y tú sabes cuánto pagan? No me he informado Yo tampoco me he informado. No he llegado He yo. visto que estás hoy muy enfilado con respecto al tema venta de cosas corporales. Porque es una cosa que ya el mundo Otras te dio. cosas que se pueden vender son ropa que has heredado. Bueno, por ejemplo, y eso te lo dieron gratis. O ropa que robes directamente, que no recomendamos No. que la gente haga, pero puedes hacerlo. No delincáis y si ser no tenéis felices. necesidad, pues igual pues tampoco vendáis vuestro material genético No, en general. en O general. órganos, sobre todo, que os hacen falta para vivir. Lo Pero que vamos a también se hablar puede hoy vender. es de futbolistas y de malas ventas. En este caso, en la Premier League tenemos unas cuantas y vamos a ir club por club repasando cuáles han sido las peores de su historia. Como siempre lo haremos, como cada vez que hacemos un repaso de todos los clubes que están actualmente en la Premier, lo haremos en orden alfabético. Así que, como siempre, le toca arrancar al Arsenal, que en este caso, Andrés, tenemos que hablar de un nombre que tú conoces bien, alemán, y que desde luego pues, ha sido una venta nefasta. Hay que recordar a Serge Gnabry, ¿vale? Serge Gnabry llega en 2011 al Arsenal por 100.000 libras con 16 años. O sea, era un fichaje muy prometedor. Bueno, buen ojo, buen ojo. En 2012 debuta con el primer equipo y entre 2012 y 2015 juega 10 partidos de liga. Y en 2015 se va cedido al West Brom. Aquí hay que decir que no le va especialmente bien porque juega un partido y Tony Pulis dice que no tenía el nivel para el West Bromwich Albion. Tony Pulis quizá no era el mejor viendo el talento del futuro. Te diré una cosa. Quizás no fue Tony Pulis el que erró, sino el mundo al interpretar sus palabras. Claro, Porque no tenía... Claro. Es como si le pides... No mintió porque él Claro. dijo, no hay nivel suficiente para el West Brom. Es un nivel superior, como luego posteriormente demostraría Serge Gnabry en su carrera, que como sabéis, en 2016 se fue al fútbol alemán, concretamente al Werder Bremen, a cambio de 5 millones de libras, aunque Wenger quería todavía renovarlo. Allí marcó 11 goles en 27 partidos y en 2017 se fue al Bayern de Múnich, donde por 8 millones de euros consiguieron a un futbolista que 6 años después ha ganado 5 Bundesligas, 2 Pokal, 1 Champions y ha marcado al menos 10 goles en Liga en cada temporada que ha jugado. Un futbolista fundamental o desde luego importante en el Bayern y una perla que se le escapó al Arsenal, que la había detectado cuando era barata, Muy bien, pero además. la dejó escapar demasiado pronto. Muy bien, y por poco dinero. Ahora mismo el Arsenal tiene a Saka por banda derecha. No lloramos, ni lloran los Gunners por no tener a Gnabry. Pero una alternativa más en ataque como Gnabry, con mucha experiencia, pues no estaría mal. Quién sabe si en un futuro sus caminos volverán a cruzarse. El siguiente nombre, y aquí ya vais a ver que hay algunos equipos en los que es bastante complicado escoger uno, porque hay diferentes opciones con diferentes matices, pero nos vamos al Aston Villa, como siempre, en orden alfabético, y es Peter Crouch, ¿vale? El fideo del área, El espárrago, más bien. Porque Bueno, sí, el espárrago. El espárrago, el fideo, una cosa el con- Robocop. Ahí lo tenemos, ¿eh? Ha tenido un buen envejecer, hay que decir, porque ahora tiene un porte el muchacho. Crouchy era un tipo, ya sabéis, desgarbado, con esa cara también un poco de empanamiento, un poco que le caracterizaba. Él, de hecho, decía en una de sus respuestas más conocidas, cuando le preguntaban
¿qué hubiera sido si no hubiera sido futbolista? Y él respondía, virgen. O sea que ya sabéis que bueno, el bueno de Crouchy ha tenido un buen envejecer, pero en este caso el Aston Villa de nuevo lo dejó escapar demasiado pronto. En el 2002 los villanos le dejaron marchar al Portsmouth por 5 millones de libras, que era una cantidad que no estaba mal, pero teniendo en cuenta que luego le fichan, perdón, es verdad. Todo mal. El Aston Villa en el año 2002 le ficha procedente del Portsmouth por 5 millones de libras, donde venía en el Pompey de marcar 18 goles en 37 partidos en la temporada 2001-2002, eso sí, en Championship, es decir, el Aston Villa hacía una apuesta por Crouchy en las etapas tempranas de su carrera, una apuesta que no salió bien, Andrés, porque en las primeras temporadas con el Aston Villa pues no acaba de cuajar, la Premier es demasiado para él en ese momento, no marca goles y entonces el Villa le tiene que buscar una salida. Sí, en 2004 le venden al Southampton por 2,5 millones de libras, es decir, la mitad de lo que habían pagado al Portsmouth por su fichaje. Y en el Southampton tiene 18 participaciones en goles en 1.790 minutos en Premier. 18 participaciones en goles, ya sabéis que son goles más asistencias, una cada 99. En esa temporada, en la 2004-2005. En 2005, el Southampton le vende al Liverpool por 7 millones de libras. Como veis, es un futbolista que en el momento en el que le venden ya hace muy buen rendimiento en la Premier League, en la misma liga en la que estaba el Aston Villa, y a partir de ahí pues lo acaban sacando un beneficio de casi 5 millones el Southampton y se va al Liverpool, donde al final, junto a otros equipos como el Tottenham, ha acabado teniendo una grandísima carrera en la Premier League, Crouch. Sí, de hecho, no es tanto lo que dejaron de ganar de dinero, sino sobre todo el haber dejado escapar a un futbolista que luego ha sido delantero titular en muchos equipos de la Premier, tanto en el Liverpool en sus momentos, como en el Tottenham, como luego ya finalmente en el Stoke City durante bastante tiempo. Un futbolista que nunca tuvo, hay que decir, grandes registros goleadores, le costaba incluso llegar a los dobles dígitos en Premier, pero que fue importante en la competición. Marcó 106 goles y 59 asistencias en un total de 28.000 minutos, lo cual supone más o menos una participación en un gol, ya sea con asistencias o con goles, cada 172 minutos. Es una cada 2 partidos, más o menos. Más o menos, un gol cada 2 partidos. Producía, ya sea con goles o asistencias. Y hay que mencionar aquí un nombre importante también, que teníamos un poco de disputa, que si iba a ser Crouchy o, en este caso, Gary Cahill, que ya sabéis que el central del Chelsea, leyenda del conjunto Blue, un capitán que levantó incluso títulos con el conjunto londinense y que en este caso también estuvo en el Aston Villa, al cual dejaron marchar por 6 millones de euros al Bolton, donde finalmente irrumpió con fuerza en el fútbol inglés y equipo en el que llamó la atención del Chelsea, equipo en el que finalmente sería importante. Así que estamos ahí un poco entre Crouchy y Cahill, pero finalmente nos quedamos con el bueno de Crouch. Un detalle de Crouch, más o menos cada año hay míticas lonas que se ponen encima de los céspedes y después las enrollas y las recoges. Bueno, hace poco se ha hecho viral una persona que ha puesto RIP Peter Crouch, y entonces Peter Crouch ha citado este tuit y ha puesto: estoy hasta las narices de que me citáis en estas cosas 2 veces por temporada como mínimo. Y claro, al final el pobre, yo lo entiendo, pues delgadito como yo, claro. Y tiene que ser bastante molesto. A mí no me citan esas cosas y menos mal. También la condena de ser gracioso, porque siempre Crouch pasó a la historia como un tipo afable, aunque bueno, pues también como un gran delantero, como lo ha sido y lo es el siguiente nombre de nuestra lista. En este caso tenemos que hablar del Bournemouth, de los Cherries, y mencionamos el nombre de Danny Ings, nuestro querido Danny Gerundios, que ahí lo veis. Efectivamente, Danny Ings jugó en el Bournemouth y el Bournemouth lo dejó escapar antes de que irrumpiera con fuerza en el fútbol inglés. En octubre de 2009 debutó como profesional con 17 años, ojo, sustituyendo al pesado de Jason Tindall en un partido del Football League Trophy. Así que ya entraba un poco dando relevo a una persona que nos iba a dar unas turras impresionantes. Es tan pesado Jason Tindall que aparece hasta en vídeos en los que no le pertenecen. Sí, no hablamos de entrenadores, pero sin embargo aquí está, porque fue al que sustituyó Danny Ings en su debut con los Cherries, y en agosto de 2011 finalmente el Burnley le fichó, ojo, por solo 1 millón de libras. A cambio de ese módico precio, 1 millón de libras, consiguieron a un delantero que en 2013 ya se asentó como titular y explotó con 22 goles, se llevó el premio a jugador del año en Championship en ese año 2013 y consiguieron finalmente el ascenso a Premier en el año 2014. Eso era el inicio, Andrés, de luego una muy buena carrera en Premier League, o por lo menos incipiente carrera que sí que se ha quedado un poco truncada por las lesiones, pero por 1 millón de libras, desde luego dejaron escapar
a un delantero que ha demostrado que tenía capacidad para ser importante en Premier. Y sobre todo que poco después, en 2015 Liverpool le ficha por 6,5 millones de libras, aunque esto es una decisión de un tribunal, porque ya sabéis que cuando se hacen movimientos por jugadores menores, creo que son de 24 años, y no se acuerda un traspaso, es decir, llega como agente libre, un tribunal decide que tiene que pagarle determinada cantidad. Esto le ha pasado al Liverpool recientemente también con Fabio Carvalho y Harvey Elliott, si no recuerdo mal, pero eso, se va al Liverpool. 12 años después de su venta al Burnley, ha sumado en Premier League 70 goles y 21 asistencias en 205 partidos, que no son nada malos registros, sobre todo en un club como el Bournemouth, que le habría venido muy bien. Es cierto que han tenido a Callum Wilson, que no está nada mal tampoco, pero... Hay que decir que Danny Ings en su momento, creo que los datos y las cifras macro le quedan un poco mal porque no representan el momento fulgurante que tuvo en su carrera en esa irrupción en el Burnley y en ese futbolista importante que se convirtió en el equipo para ascender, un delantero que sonaba para grandes cosas, que ficha por el Liverpool y llega como un reemplazo interesante para la delantera en años en los que se estaba ahí un poco tanteando en esa posición a quién la podía ocupar en el Liverpool. Si no me equivoco es cuando se va Luis Suárez. Sí, pero de 2015. Estaría por ahí, pero sobre todo yo creo que su gran problema fue que al llegar al Liverpool sufre una lesión de gravedad y a partir de ahí un poco todo se tuerce. Sí, en el Southampton tuvo muy buen rendimiento y ahora, bueno, ha pasado a Aston Villa, está en el West Ham. De momento lleva 3 equipos de Claret and Blue. El siguiente paso para Danny Ings es el Stevenage. Por ejemplo, ya, pero en la etapa última de su carrera, por un poco coherencia cromática, por coherencia, en este caso alfabética, seguimos con el Brentford y hablamos en este caso de Stuart Dallas, un futbolista polivalente, donde los haya, el cual, bueno, pues ahí veis que jugó con el Brentford cuando estaban, ojo, nada más y nada menos que en League One, pero es que decimos jugar, pero ni siquiera, porque llega en 2012 al Brentford procedente del Crusaders norirlandés y en ese momento, cuando el Brentford estaba en League One, lo mandan cedido en octubre de 2013 al Northampton Town de League 2. O sea que ni siquiera en el momento en el que lo fichan, digamos que Stuart Dallas tenía un poco nivel para jugar en League One. Lo mandan allí cedido un poco como para foguearse ya en League 2. Y hay que decir que en el Northampton Town marca 3 goles en 12 partidos. En diciembre de ese mismo 2013 vuelve al Brentford y ahí es cuando forma parte ya del ascenso a Segunda División después de esa cesión en League 2 y en junio de 2014 renueva hasta junio de 2017. En la 14-15 es titular en Championship con los Bees y marca 6 goles en 38 partidos. Ya veis que aquí ya se está empezando a sentar el Stuart Dallas, que ya más todos recordamos recientemente. Y en agosto de 2015 es vendido al Leeds por 1,3 millones de libras, una cantidad muy baja, sobre todo teniendo en cuenta que en el Leeds se convierte en un fijo, consigue el ascenso como campeón en 2020 y al final acaba siendo muy importante en sus 2 temporadas en la Premier League de Leeds. Sí, no obstante yo creo que aquí nos damos con un futbolista, es verdad que es una cantidad muy baja por un futbolista que luego se asentó en la Premier y fue importante en el Leeds, sobre todo en el Leeds de Bielsa. Pero es verdad que es un futbolista al que probablemente no habríamos visto tal y como lo hemos visto sin su salida. Sí. Hay algunos que les hace falta salir y probablemente a posteriori, como luego veremos casos todavía más sangrantes, diremos, hombre, por supuesto, es que dejasteis escapar a un buen futbolista. También es difícil que explote si no se dan las condiciones adecuadas. Correcto. En ese club. Y yo creo que, por ejemplo, Stuart Dallas en el Leeds y sobre todo en Bielsa encontró a un técnico que le hizo explotar todas sus capacidades, ese rol polivalente que tenía, esa capacidad para incorporarse al ataque que ya veíamos en sus tiempos tempranos. Y yo creo que en el Leeds encontró el contexto perfecto, aunque es verdad que el Brentford, para ser unos magos del Big Data, pues en este caso yo creo que lo dejaron escapar por demasiado poco dinero. Puede ser que Bielsa sea un generador de malas ventas, en el sentido de que cuando llega al Leeds tiene futbolistas que llegaron quizá por pocas cantidades, les lleva a un siguiente nivel y eso acaba provocando que a posteriori esas ventas de esos jugadores hubieran parecido malas. Sí, y al mismo tiempo es un técnico que sus futbolistas funcionan muy bien con él, pero luego son futbolistas que les cuesta adaptarse quizás a otros contextos, como le puede pasar, por ejemplo, a los futbolistas del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, que hemos visto que han llegado a cotas que luego quizás en otros equipos no han sido capaces de repetir. Pasamos ahora al próximo equipo de la lista. En este caso tenemos un caso de los más recientes, de peores ventas, y vamos al Brighton, otro equipo que maneja el Big Data, que se mueve de manera muy inteligente en el mercado, pero sin embargo, amigos,
esto nos prueba que no se puede ser perfecto y que hasta el Brighton o el Brentford hacen malas ventas y malas compras. En este caso hicieron una muy mala venta con Víctor Gyökeres, con el cual sobre todo no solo han perdido un talento, sino una auténtica pastuza que acaba de generar el futbolista con su reciente traspaso. Yo a ti te pregunto, Juan, ¿qué le ha faltado al Brighton estos últimos 4 años o 5 años en su equipo? Goles. Este muchacho ha demostrado que los goles se le han caído de los bolsillos. Además que era un muy buen movimiento, porque en 2018 le fichan por 1 millón de euros con 20 años de él. Inténtalo. Broma poscarna. Broma poscarna, ¿eh? Broma poscarna. Broma poscarna. Es una broma y luego el resto ya la segunda parte hay que ver un poco cómo encajamos. Entre 2019 y 2021 está cedido en San Pauli, Swansea y Coventry y nunca llega a jugar en la Premier con el Brighton. Y en 2021 el Coventry le compra por 1 millón de libras. Es decir, el Brighton se queda como estaba. Como estaba. Que no está mal, es cierto lo que... vendo por 1, bueno, no me ha funcionado. Y seguro que no se llevó algo por las cesiones, rollo. Estoy contento con los goles de Mopé. Vamos en moto. Con Vuelvequiño Huele. Estamos a tope. Y finalmente lo acaban, como decía Andrés, vendiendo al Coventry por 1 millón de libras. Se quedan en tablas, no pierden dinero, pero amigos, en el Coventry de repente a Gyökeres le da, por como tú decías, meter goles como si no hubiera un mañana. De hecho, en 2023 le han acabado vendiendo al Sporting de Portugal por 20 millones de euros. Hay que decir que el mercado también está un poco loco últimamente. Sí, pero está son 2 años, ¿eh? En 2021. Pero en solo 2 años, desde luego en la última temporada ha marcado una gran diferencia al haber marcado 17 y 21 goles, en las 2 últimas temporadas en Championship. Así que se ha consagrado como un futbolista de nivel en la segunda división inglesa y finalmente ha salido por 20 millones de libras. 20 millones de libras que ha dejado de ganar el Brighton con lo que hubiera sido, desde luego, un auténtico bombazo. Y sobre todo que marcar 21 goles en Championship no te asegura marcar 20 goles en Premier, pero 13. Al Brighton le hacen un apaño 13 goles más. Ahora... Mejor que Dennis Undaff, que tienen a Ivan Ferguson, ¿eh? Que está todo muy bien con Ivan Ferguson y adoramos a Ivan Ferguson. Pero es que quizás estos últimos 2 años podían haber tenido a Gyökeres. Quizás el Brighton tiene una maldición, que es la maldición de los expected goals. Y que hay buenos futbolistas que solo consiguen marcar goles fuera. Que en el caso de Mopé. Salvo Neil Mopé en el Everton. Pero bueno, es verdad que en el Everton era una maldición colectiva también, que no marcaba a nadie. La maldición de las victorias es la del Everton. Vamos a pasar al siguiente equipo y en este caso vamos a mencionar, yo creo que una de las peores ventas que hay en toda esta lista. Es una venta nefasta porque dejaron marchar a un futbolista fantástico como es Kieran Trippier, el Burnley. Le dejó marchar por una cantidad irrisoria a uno de los laterales que desde luego yo creo que ha marcado tendencia en las últimas temporadas en la Premier League. En la temporada 2012-2013 y 2013-14 estuvo en el equipo del año de Championship con el Burnley. Y en 2014, después de ascender a la Premier League con los Clarets, firmó un contrato hasta 2017, así que estaba todo fantástico. Tenían un lateral con mucha proyección, tenían un contrato sólido que le vinculaba al equipo por varias temporadas, pero, Andrés, todo se torció cuando de repente apareció Daniel Levy en toda la ecuación. Un negociador duro que yo creo que al Burnley les estafó un poquito. Sí, se la metió doblada. Un poquito. En junio de 2015, ¿vale? Un año después de renovar, o sea, en teoría aún le quedaban 2 años de contrato por delante, ficha por el Tottenham por 3,5 millones de libras. ¡No! Estamos hablando de 2015, ¿vale? No 2005, 2015. El año anterior, el Tottenham había pagado 10 millones de libras por Ben Davies, del Swansea, y al año siguiente, en 2016, pagan 11 millones de libras por Víctor Wanyama, del Southampton. Para poner un poco en contexto, los 3,5 millones de libras que pagan al Burnley por Kieran Trippier. Claro. Que después, además, acabarían sacando buen dinero por él a posteriori. Y he de decir que desde ese momento en el que venden por 3,5 millones de libras a Kieran Trippier, se convierte en un lateral que ha sido indispensable en todos los equipos en los que ha estado. Incluyendo la selección. En el Tottenham fue importante, en la selección fue importante. En el Atlético de Madrid gana la Liga. En el Atlético de Madrid gana la Liga y es importante. Y ahora en el Newcastle, en este nuevo Newcastle, ha sido fundamental. Un futbolista que desde luego... Además en el Newcastle creo que llega también por un precio relativamente bajo, no sé si son por la 12 situación millones contractual que tenía. O sea que es un futbolista
yo creo que infravalorado por el mercado de fichajes y al que también yo creo que le pesa un poco el contexto de estar en una generación, yo creo que un poco dorada de laterales y sobre todo laterales derechos en el fútbol inglés, porque llega en un momento en el que, o sea, sobran y de hecho, claro, Southgate se los lleva a todos a las convocatorias, es decir, como no puedo elegir, veniros todos, ya vendré donde os pongo. Podríamos decir que al Burnley le tenía que haber apostado un poco más por Kieran Trippier, ¿no? Una referencia ahí a una sanción, ¿no? que sufrió el bueno de Kieran Trippier por contar secretos que no debería contar y que la gente los lleve a las casas de apuestas. Pasamos ahora. Bueno, es que si hay el motivo por el que existe este vídeo. La pifia. La gran pifia. Bueno, no la gran pifia, llegamos al gran club pifiado. Al gran club pifiado. Porque vamos a hablar del Chelsea. Y diréis, ¿a quién cogerán del Chelsea? ¿Cogerán a uno o cogerán a otro? Pues nosotros nos hemos quedado con Mo Salah. Efectivamente, Mo Salah, el egipcio que ahí lo veis vistiendo los colores del Chelsea, con ese pelo casi irreconocible. No tiene ese pelo a lo Krusty que lleva ahora, Es rizado, increíble, esa pero melena loca. es un pelo raro. Ahí lo veis, a un jovencito Mo Salah que llegaba procedente del Basilea y lo ficharon por apenas 11 millones de libras en 2014. Y dices, madre mía, qué barato, qué ganga. Pero, sin embargo, le dejaron marchar cedido ya en 2015 a la Fiorentina, donde marca apenas 6 goles en 1000 minutos, no acaba de funcionar. En la 2015-2016 el Chelsea dice, pues te vuelvo a ceder, tratándole como si se tratase de Lucas Piazón. Y no puede cediéndole ser. por ahí por Europa. No puede ser. Se va a la Roma en el... No es Bakayoko. Se va en 2015-2016, en la Roma explota con 14 goles y 6 asistencias en la Serie A y dicen, mira, pues ya que has explotado, sacamos un poquito de dinero y le venden por 15 millones de euros en 2016. Por supuesto, continúa con la absoluta petada que llevaba en Italia y en 2017 dice el Liverpool, Chelsea, que si no lo quieres, ya me lo quedo yo. Lo acaba fichando por 36,5 millones de libras y el resto ya es un poco historia. Mo Salah, que ahora mismo es un futbolista con todas las letras de la palabra histórico de la Premier League y del conjunto Red y que ha marcado, vamos, un antes y un después en el Liverpool. Además es curioso porque, claro, no, le vendes. Y dices, no, en la Premier no funciona, pero ha explotado en la Serie A. Pero bueno, igual es porque es el contexto de la Serie A. Igual cuando llega al Liverpool no va a hacerlo tan bien. Bueno, en su primer año en la Serie A, o sea, en la Premier League, marca 32 goles y en sus 6 años suma 137 goles en Premier y ya es el jugador de la historia del Liverpool con más goles en la Premier League. Y creo que, estoy tirando de memoria lo que vimos antes, pero ya es top 5 futbolistas extranjeros con más goles en la Premier. No, desde luego yo creo que es el futbolista, el goleador más constante de las últimas temporadas y el que más ha marcado, yo creo que sí, un poco la diferencia. Junto a Kane y Salah. Junto a Kane, pero claro, para Salah sobre todo le ha dado el plus al Liverpool para poder alcanzar esa Premier que tanto ansiaba, la Champions, desde luego un gran fichaje. Decíamos que había dos opciones en el Chelsea porque por supuesto estábamos dudando entre Mo Salah o Kevin De Bruyne, que son las dos grandes pifias un poco a nivel de ventas que ha hecho el conjunto Blue en los últimos años. Kevin De Bruyne, para que lo sepáis, llegó al Chelsea y lo dejaron marchar al Wolfsburgo por 16 millones de euros. Así que es verdad que quizás fue un poco una mejor venta, porque luego creo que el City, ¿cuánto paga por...? Creo que no sé si son 70 o una cosa así. Pero bueno, que es una pifia también. Es una pifia también, pero la pifia mayor es el Salah, porque es una cosa mucho más evidente y mucho más rápida. Es decir, el periodo de tiempo en el que Salah sale del Chelsea, la peta en la Roma y vuelve al Liverpool es mucha mayor, sobre todo porque en un año la Roma saca unos beneficios de 22 millones de salmones. Dos muy malas ventas, quedaros con la que queráis, nosotros nos quedamos con Salah, pero os podéis quedar con De Bruyne y no nos enfadaremos en absoluto. Pasamos al Crystal Palace y en este caso mencionamos a Nathaniel Clyne, un futbolista que de nuevo quizás su carrera en cómputos generales quedó un poco empañada por esas lesiones graves que sufrió en la rodilla, pero que fue un canterano, hay que decir, del club londinense y que en la 2011-2012 se convirtió en el jugador del año de los Eagles, ya siendo muy jovencito y como un lateral derecho con mucha proyección. En 2012 le dejan marchar al Southampton, que apenas paga 3 millones de libras por él. En el Southampton juega 94 partidos y en 2015 se va al Liverpool por 12,5 millones de libras. Así que estaba un poco pues cuatriplicando
su valor en apenas unas temporadas y que se convertía en un futbolista con una proyección tremenda, que llega al Liverpool, tiene sus momentos, pero desde luego esa proyección se ve truncada por lesiones en su carrera. Y hay que decir que es cierto que en 2020 vuelve al Crystal Palace y ha sido importante para Roy Hodgson, posteriormente Patrick Vieira, nuevamente Roy Hodgson, pero bueno, es que es muy evidente, ¿no? Hay equipos en los que no hay un Mohamed Salah, en que no hay un Serge Gnabry. Bueno, pero en este caso dejaron marchar a un futbolista que pues explotó más tarde. Venía de ser jugador del año en claro, la 10-11... Y en esos momentos de Southampton también era un futbolista en el que se tenían muchas esperanzas, lo fue en el Liverpool, pero como decimos, pues sufrió alguna lesión de gravedad. Pasamos al Everton y en este caso tenemos un nombre que muy probablemente os llamará la atención, quizás no muchos sepáis, aunque la mayoría probablemente sí, que Marco Materazzi jugó en el conjunto de Liverpool, jugó efectivamente con los Toffees. Ahí lo tenéis, a un jovencísimo Materazzi que jugaba con el Everton y que sin embargo no consiguió cuajar en la disciplina inglesa. Lo ficharon en 1998, con 25 años, por 3 millones de euros procedente del Perugia. En la Premier juega apenas 27 partidos, le expulsan en 3 ocasiones, ya veíamos. No está mal, ¿eh? Había un carácter forjándose ahí, había una persona con personalidad, valga la redundancia, y en 1999 se vuelve al Perugia por poco más de 4 millones de euros. Al Everton aún le sale bien la jugada. Sí puede sacar 1 millón. Con 3... O sea, el Perugia vio 3 expulsiones y dijo, este tío para tiene nosotros, carácter. Para nosotros, sea. Para nosotros. Y evidentemente, Andrés, a nadie se le escapa que dejaron marchar a un futbolista fundamental del fútbol italiano y de su éxito en los últimos años. En 2001, decimos que en 99 se vuelve al Perugia, en 2001 el Inter le ficha por 10 millones de euros. En el Inter, ya, el resto es historia, juega hasta 2011, gana 5 Serie A, 4 Copas, 1 Champions y en 2006 es campeón del mundo con Italia, debutando con la selección en 2001. Igual exime un poco al Everton de todavía no saber muy bien qué tenía entre manos, pero es cierto que al final acaba siendo muy importante. Y un detalle de la final del Mundial es el encargado, bueno, no sé si encargado, es la persona que recibe el famosísimo cabezazo de Zinedine Zidane en la final del Mundial de 2006 que acaba ganando Italia. Pero un futbolista que yo creo que no me puedo imaginar triunfando fuera de Italia. Es un futbolista con la marca y la denominación de origen italiana y que finalmente lo hizo en aquel Inter tan memorable con José Mourinho como entrenador. Comentamos ahora el caso del Fulham, la peor venta de su historia, y es una reciente. Curiosamente, estamos hablando de Zambo Anguissa, una persona que ahí le veis al muchacho, por la cual no hubiéramos dado un duro a que iba a ser la peor venta de la historia del Fulham en el momento en el que llegó al conjunto londinense, pero amigo, los tiempos dan muchas vueltas y al final, después de unas malas temporadas y desde luego un mal encaje al inicio, se ha convertido en un futbolista al cual desde luego el Fulham pues va a echar de menos. Todo el mundo recordará el mítico mercado de fichajes del Fulham en la temporada 18-19. Claro, para la gente que se haya incorporado al fútbol inglés muy recientemente, fue como un poco el Nottingham Forest del año pasado. Pero bien. Pero claro, el Nottingham Forest medio funcionó y el Fulham fue todo un descalabro que no tenía ningún tipo de sentido. Estaba Andrés Surle por allí. Que Surle además dijo, ¿sabéis qué? Me retiro del fútbol ya. O sea, me voy porque visto lo que hay aquí, no me gusta, estoy incómodo. Está Surle, Seri... Creo que estaba Luciano Vieto. Sí, Alfonso Areola es en la siguiente vez que... Es que había mucha gente. Fabricio, ¿no estaba Fabricio? Yo me pierdo. Había un portero español, era Fabricio, había un portero español en el Fulham seguro. Era un equipo el mítico de Boubacar Kamara y Mitrovic en la clase de yoga. Esa temporada hay un vídeo... Un equipo que se iba de yoga para un poco encontrar la paz interior y acababan todos a piñas. Era un equipo que no tenía nada de sentido. Por supuesto, os podéis imaginar que salió todo completamente mal para el Fulham y para el propio Zambo Anguissa, que como decimos llegó en agosto de 2018, procedente del Marsella, por 30 millones de libras, en un mercado de fichajes en el que el Fulham tiraba la casa por la ventana. Bajaron a segunda, por supuesto, y se fue cedido al Villarreal, donde allí la gente que le vio pues le puede recordar gratamente porque brilló en esa temporada con el submarino amarillo, y en la 2020-2021 vuelve a jugar en el Fulham tras hacer un poco el ascensor, el bajar y volver a subir, y ahí de nuevo pues vuelve el ascensor y vuelven a bajar. O sea,
Zambuanguisa, su experiencia con la Premier League era descender. Era un profesional del descenso. Es cierto, es cierto. Era un profesional del descenso. Para evitar esto, en agosto de 2021 se va cedido al Napoli, igual que había hecho en 2 años anteriores con el Villarreal, pero renueva con el Fulham por 3 años más. Y en mayo de 2022 el Napoli ejerce la opción de compra que tienen de 15 millones de euros. Recordemos que lo habían fichado por 30 millones de libras, ¿vale? En 2018, en 2022 le venden por 15 millones de euros y en la 22-23 ha ganado la Serie A con los napolitanos, siendo absolutamente indiscutible y haciendo historia con el equipo partenopeo. ¿Cuál es el error aquí del Fulham? Que ficharon a un futbolista para el cual no pudieron mantener altas las expectativas, porque el futbolista estaba por encima de lo que el Fulham podía ofrecerle, Sí. porque tenían un futbolista que luego lo estaba petando en primera división en España con un gran equipo como el Villarreal, luego en Italia con un gran equipo como el Nápoles, pero el Fulham era incapaz de mantenerse en primera división, que era lo que necesitaba el bueno. Y justo el año en que lo consiguen, Claro. que es la 22-23 y que hacen muy buen nivel con Marco marcha, Silva, se claro. marcha Zambuanguisa. Es un caso de manual de no eres tú, soy yo. En este caso, el Fulham tenía Sí. el problema y tuvo que dejar marchar a Zambuanguisa por una cantidad de dinero que desde luego no se corresponde con el futbolista al que dijeron adiós. Hablamos del Liverpool y en este caso mencionamos a Michael Owen y diréis, ¿cómo que Michael Owen es una de las peores ventas? Será en todo caso uno de los peores fichajes de la historia del Real Madrid, porque cuando lo vendieron al Madrid, yo me acuerdo que lo vi en el Madrid y fue un tremendo paquete. fue terrible, Pues, fue o sea, terrible. es un caso paradigmático porque fue una mala compra para el Real Madrid, una mala venta para el Liverpool, una mala temporada para Owen, todo estuvo mal. Todo estuvo mal, todo estuvo mal. Vale, Michael Owen, ¿vale? Después de 8 temporadas en el Liverpool y de ser Balón de Oro en 2001 y marcar 118 goles en la Premier con los Reds, en 2004 el Liverpool le vende al Real Madrid por 8 millones de libras y entra Antonio Núñez en la operación, que ya sabéis que al final acaba ganando la Champions esa temporada. Pero son 8 millones de libras, ¿vale? Tengamos en mente esta cifra. Hombre. 8 millones de libras en 2004, ¿vale? El tema, la movie, la cuestión. Claro, Michael Owen. Claro, recapitulando, dejan ir a un Balón de Oro al que ha sido su delantero de referencia durante las 118 últimas goles en la temporadas, Premier. completamente contrastado. Vale, viene el Madrid. Viene el Madrid, vamos a intentar hacer un poco de chiclín, un poquito Claro. de caja. Y de repente dicen, no, es que a mí me interesa Núñez en la operación. Vale, perfecto. Pues al final, 8 millones de libras, sales perdiendo. Owen se va al Madrid, hace una temporada Lamentable. nefasta. Lamentable. Y aún así, el Real Madrid siempre se impone y acaba ganando dinero con Sí, Owen. porque la temporada siguiente, al año siguiente, le vende al Newcastle por 16,8 millones de libras, por el doble. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que haga el ridículo. Genios. O sea, hay algo que no entiendo. Hay algo que no entiendo. Michael Owen en el Liverpool es una de las estrellas de la Premier, Balón de Oro, le vendes por 8 millones. Michael Owen en la Liga hace un nivel, o sea, hace un papel lamentablemente ridículo, Claro. uno de los peores ingleses de la historia de la Liga, seguro, y le vendes por el doble de lo que le has fichado. ¿Cómo puede Claro. ser que el Madrid sacara beneficios de esa operación? Aquí el problema probablemente fue la apuesta del Liverpool por Núñez, ¿no? Que no le acabó de salir del todo bien, pero desde luego un negocio no demasiado bueno para el Liverpool, que dejó escapar a Owen por un precio que desde luego a posteriori se ha visto que no tenía demasiado sentido, porque además luego a Owen en el Newcastle no le fue mal. Tampoco, ¿no? En absoluto. Donde ya le fue un poco regular fue en el Manchester United, ahí ya, Ahí ya pues no, ahí estaba ya. un poco en la etapa final de su carrera. Vamos a uno de los apartados más difíciles de este vídeo. Nos ha costado encontrar una de las peores ventas para el Luton, un equipo que, como sabéis, llevaba mucho tiempo esperando volver a la Premier League. Bueno, Nunca había estado en la Premier. eso te iba a decir, A la no primera volver, división. sino volver a Primera División y estrenarse en la Premier League. Y en este caso nos tenemos que remontar bastantes años atrás para hablar de Tenemos que retrotraernos a tiempos pretéritos. Malcolm McDonald, porque esta es la que consideramos la peor venta de la historia y estamos hablando de un futbolista de los años 70, un futbolista al que se le apodaba como Super Mac. Correcto. Malcolm McDonald, aquí lo tenéis en pantalla. Vaya patillas, dignas de Javi Torres. Y un tackle, desde luego, confuso. Entiendo que es el portero. Yo creo que es el portero porque entiendo que es el tiene portero, pinta de que le está echando el guante a la bota. pero desde luego una posición ingrata. sí, que no, está y la dejando- foto nos ha está dejando- pasado a la posteridad. Nos está dejando unas vistas no demasiado agradables este querido guardameta. No ayudan los pantalones que llevaban en aquella época. No nos apetecía en absoluto, señor, ver sus cuartos traseros. El campo no parece lo más recomendable para realizar la práctica del balompié. No, y aún así, pues el bueno de Supermac, que ahí lo tenéis vistiendo los colores del Luton,
Pues consiguió en esas condiciones y ante los cuartos traseros de ese guardameta ser un maravilloso futbolista, Andrés Valls. Correcto. En 1969 llega al Luton del Fulham por 18.000 libras. ¿Vale? Estamos hablando de los años 60 y 70, cantidades muy bajas, ¿vale? Pero que en aquella época, con la inflación y demás, pues son más importantes. Y en 1971, después de marcar 58 goles en 101 partidos, o sea, un auténtico crack absoluto del Luton, y yo he leído cosas en redes estas últimas semanas sobre Supermac de aficionados del Luton diciendo, sí, Supermac tal, mi abuelo me hablaba de él y demás. Bueno, en 1971, 2 años después, se va al Newcastle por 180.000 libras. Claro, ahora visto con perspectiva, pues dices 180.000 libras, menuda basura. Vale, en aquella época... Bueno, es hacer un por 10, ¿eh? Es hacer un por 10. Lo compras por 18, lo vendes por 180.000. Sin embargo, quizás fue un precio demasiado bajo para dejar marchar a lo que luego sería una leyenda en otros equipos y en el fútbol inglés, porque su debut ante el Liverpool marca un hat-trick y ya le ponen, por aquel entonces, ese apodo de Supermac, basado en un cántico que le hicieron inspirado en la película de Jesucristo Superstar, que decía Supermac, Superstar, how many goals have you scored so far? ¿Cuántos goles has marcado hasta ahora, ¿no? En 1975 hay que decir que Supermac no solo era un super goleador, sino que además corrió los 100 metros lisos en 10.9 segundos en el programa de televisión Superstars. Antes, bueno, se hacían estas cosas en la televisión, eran tiempos complicados. Hay que decir que ojalá hubiera estado la media inglesa en aquella época. Yo no te hago 10.9 segundos, desde luego. ¿En cuánto te haces 100 metros? No tengo ni idea. ¿En cuánto se lo hizo Usain Bolt? 9,61 creo, que es el ¿Algo récord. así? Ostras, oye, pues Supermac. Supermac de locos. Supermac increíbles. De locos. Yo creo que me los podría hacer en 20... No, 20 es igual mucho, ¿no? Ostras, 20, 20 me Pablo, amola. ¿tú cuándo te haces 100 metros lisos? 13, 14. 13, 14. ¿Podríamos hacer idea de vídeo para miembros? Sí. Idea de vídeo para miembros, sí. Hacer los 100 metros lisos a ver quién es más rápido. A ver quién es el más rápido de la redacción. El test de velocidad del Arsenal, que hacían todas las pretemporadas. Sí, que siempre gana Bellerín. Pues hecho. Vale. Pablo dice, ha quedado grabado, 13 o 14 segundos. O 15, pero que... O 15, no, ahora ya va bajando. Que un segundo es muchísimo. Por eso. Ojo a que el Cuidado más Jesús, rápido Jesús. Cuidado Jesús, Cuidado Jesús en la carrera de los 100 metros lisos de la media inglesa, eso será después. Seguimos con este vídeo y hablamos de Supermac, que como sabéis era un hombre rápido, un hombre con goles y que en 1976 se convierte en el máximo goleador de la primera división. Fue entonces cuando el Arsenal se fijó en él y pagó la cantidad que no tiene ningún tipo de sentido de 333.333 libras. ¿Cuántas? ¿Qué numerín? Perdón. ¿Me lo repites? Fernando Alonso. El soufflé es por los suelos, no existe el soufflé ya. Esto es un traspaso que no entendemos muy bien. Quizás eran gente que estaban viendo cosas, no sé si antes incluso de que naciese Fernando Alonso. Sí, pues Fernando Alonso que es del 81. O sea, cuando Fernando Alonso ni siquiera era un espermatozoide, No. El Arsenal ya veía cosas y fichó a Supermac por ese dinero, así que desde luego pues esto le hace estar en esta lista como la peor venta de la historia del Luton. Muy bien, el siguiente nombre, aquí volvamos a otro nombre que os sonará más a los que estáis viendo este vídeo. Tenemos que ir al Manchester City y en este caso hay que hablar de Jadon Sancho. Jadon Sancho, es cierto que el Manchester City estas últimas 2 temporadas ha hecho muy buen trabajo vendiendo canteranos, sobre todo al Southampton, al que le ha conseguido colocar a la mitad de su sub-21 estas últimas 2 temporadas, pero con Jadon Sancho es quizá una pifia muy gorda, posiblemente la más grande de su historia. Sancho estaba en el Manchester City, Juan, desde los 14 años, ¿vale? En mayo de 2017, el Guardian publicó que el Manchester City iba a subir al primer equipo, ojo, a Brahim Díaz, Phil Foden y Jadon Sancho. Sancho finalmente no es incluido en la pretemporada porque no tenía asegurados minutos suficientes de juego y en agosto de 2017 se va al Dortmund por 8 millones de libras, Juan. Sí, aquí de nuevo quizás nos encontramos con un caso de los que hablábamos, ¿no? Que es verdad a posteriori ver el mal negocio y ver la mala venta que hizo el Manchester City, pero quizás no estaríamos hablando del Jadon Sancho que conocemos hoy, o que conocimos sobre todo en la Bundesliga, si no hubiese salido del Manchester City, porque era un equipo plagado de estrellas en el que era muy difícil, por muy talentoso que fueras, hacerte sitio. De hecho, recuerdo los debates que tuvimos en su momento con Phil Foden por la falta de minutos que tenía y lo difícil que le era
hacerse un hueco en el equipo. Sea como fuere, finalmente el bueno de Jadon Sancho acabó saliendo con destino a Borussia Dortmund. Allí cuajó, como todos recordáis, unas magníficas temporadas y en 2021 le vendieron al Manchester United por la cantidad de nada más y nada menos que 73 millones de libras, después de estar 2 veces en el equipo del año de la Bundesliga, ganar una Pokal y sumar 38 goles y 45 asistencias en 7.500 minutos en Bundesliga, lo cual significa que has participado en un gol, ya sea dando una asistencia o marcándolo, prácticamente cada 90 minutos. Así que estamos hablando de un futbolista que explotó muy rápido, poco después de salir del Manchester City, y que quizás el City no supo ver que ya estaba preparado para esa gran oportunidad, pero quién sabe, si quizás no se hubiese ido a Alemania no estaríamos hablando del futbolista que soy. Me parece curioso, porque los 3 nombres que comentábamos del artículo del Guardian, Phil Foden al final ha conseguido encontrar su hueco en la rotación de Manchester City, pero no es titular ni mucho menos de manera indiscutible. Después tenemos a Jadon Sancho, que está en el Manchester United y al que tampoco le va muy bien ahora mismo, pero que llegó a ser un grandísimo jugador, y Brahim Díaz, que ahora ha vuelto al Real Madrid después de esa pequeña estancia en el Milan. Entonces son jugadores a los que le ha sido de manera dispar a lo largo de su carrera y que más o menos están los 3 en un punto más o menos similar. Bueno, porque aunque quizás Phil Foden está más asentado. Yo te diría que Phil Foden ahora mismo no ha sido en esta última temporada pero quizás titular indiscutible, pero ha sido un importante. futbolista muy importante en el City. Sí. Pero bueno, que me refiero que van a tener, o sea, que no tienen sus minutos asegurados en el equipo en el que están. Decíamos mala venta. Manchester City, ojo sus vecinos, porque sus vecinos tienen la que quizás podríamos debatir si es la peor venta de todos los equipos de esta lista. Manchester United dejó escapar, aquí lo veis en imagen, a Gerard Piqué. Sí, efectivamente, Piqué estuvo en el Manchester United de Alex Ferguson en 2004. Piqué debutó con 17 años apenas en el conjunto Red Devil, y en 2008, previo paso por el Zaragoza, en el que estuvo cedido una temporada, el Barça le compra por apenas 5 millones de libras. 5 millones de libras es lo que le costó al Barça uno de los mejores centrales de toda su historia, un auténtico futbolista de época que pues se llevó, yo creo que todos los títulos que existen en el mundo en el Barça, y que formó una pareja cuanto menos icónica junto a Carles Puyol en la dupla de centrales del conjunto culé. Haciendo repaso, ¿vale? En 2022, todos lo recordaréis, se retira, y estos son 14 años después de su salida del Manchester United. Vamos a repasar todo lo que ha ganado, ¿vale? 9 ligas, 7 Copas del Rey, 3 Champions, y a esto se le añade un Mundial y una Euro con España. Posiblemente, o sea, aquí no hay debate alguno, uno de los mejores centrales de la historia del fútbol, por 5 millones de libras. Sí, yo creo que estamos en disposición de decir que esto es peor que Salah, y que es la peor venta de la historia de los equipos que tenemos aquí. Haciendo de abogado del diablo, diré, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Haciendo de abogado de los diablos, en este caso. Como hila, Juan. Es verdad que, claro, en aquella época el Manchester United jugaba con la pareja de centrales Río Ferdinand, Nemanja Vidic. Esto es cierto. Era imposible que Piqué jugase. Es verdad que quizás formaron a Piqué porque, claro, debuta con el United con apenas 17 años, 2004, lo dejan marchar en 2008, le forman, le curten un poco como futbolista y le dejan marchar por demasiado poco, quizás infravalorando la capacidad y el potencial que tenía. Pero es verdad que, claro, era imposible que en aquella época tuviese oportunidades para jugar. Esto es evidente, pero no lo sé. Es que a posteriori es muy fácil verlo todo. Y claro, este vídeo es el vídeo a posteriori por excelencia, en realidad, igual que el de peor fichaje. Pero sí que es cierto que me parece dramático. Quizá el siguiente nombre es también bastante duro, están, yo creo que ahí peleando entre sí, porque también es protagonista del Manchester United, aunque en este caso hay que hablar de que el verdaderamente damnificado es el Newcastle por Andy Cole. Esta venta es dura. Andy Cole, uno de los grandes infravalorados quizás a nivel histórico y en el recuerdo popular del fútbol inglés, como sabéis, uno de los máximos goleadores de la historia de la competición, al que el Newcastle dejó marchar en 1995 por apenas 7 millones de libras al Manchester United. Hay que decir que en aquella época, en 1995, 7 millones de libras era una cantidad bastante importante. Sin embargo, estamos hablando
de un futbolista que luego marcaría una época. Además hay que tener en cuenta que la afición del Newcastle ya estaba disgustada porque en aquella época incluso estaba tan disgustada por haberle dejado salir que hasta Kevin Keegan tuvo que salir a dar un poco explicaciones por la salida de él, que era en ese momento uno de los futbolistas referencia y que se convertiría en un futbolista referencia del fútbol inglés en general. Y además esto, Juan, es un problema porque no solo le vendes por 7 millones de libras, que es cierto que en 1995 es una buena cantidad, sino que la temporada justo posterior, 95-96, el Manchester United gana la Premier con el Newcastle segundo, ¿vale? Andy Cole marca 11 goles y da 6 asistencias. Y en la 96-97 el United vuelve a ganar la Premier y el Newcastle vuelve a ser segundo, ¿vale? Con lo cual Cole, justo las 2 temporadas posteriores a irse del Newcastle, le gana la Premier League a su ex equipo. Con lo cual esta yo creo que es otra de las grandísimas peores ventas de la historia de la Premier, aunque es cierto que los 7 millones de libras en 1995 igual equivalen ahora, no lo sé, no estoy tirando de inflación mentalmente, pero igual son 30 o 40 millones ahora, que no está tan mal. Son peores ventas en general, pero luego pueden ser por diferentes motivos. Hay algunos que es porque han perdido mucho dinero, aunque nunca hubieran podido utilizar ese futbolista. Otras veces porque dejaron escapar a un gran talento muy pronto y muy barato. Y en este caso, aunque el precio podía ser más o menos justo, es que dejan escapar a un futbolista que luego es absolutamente histórico, que tiene unos registros increíbles y que lo hacen en favor de su máximo rival en aquel momento y que probablemente les impide el poder pelear por ganar. Bueno, pelear lo hicieron, pero poder alzarse con una Premier League en aquellos años 90. Pasamos ahora a hablar del Nottingham Forest y en este caso pues vamos a sacar el nombre a la palestra de nuestro muñeco de nieve favorito, de nuestro delantero tanque por antonomasia, no es otro que Mijail Antonio. Ahí lo tenéis, vistiendo los colores del Forest en una de las etapas tempranas de su carrera. Ya asomaban esas entradas que todavía hoy tiene. Se ha mantenido el tío ahí, capilarmente como un pepino, que diría nuestra buena amiga de Televisión Española. Pero Mijail Antonio, que es un futbolista que tuvo un paso, Andrés, muy breve por el Nottingham Forest. Un Nottingham Forest que no supo ver las capacidades que tenía este futbolista, que incluso le costó al principio en el West Ham definirse luego como en su posición, porque no sabía ni siquiera que era un delantero. Yo recuerdo que en el modo carrera que hace del Football Manager, Mijail Antonio llega a ser lateral izquierdo. Bueno, en agosto de 2014 el Nottingham Forest ficha a Mijail Antonio por 1,5 millones de libras. Bueno. La temporada siguiente, en 2015, le venden al West Ham por 7 millones de libras. Monetariamente no es una mala operación, porque saca 6 millones. El problema es que con los años ha pasado a ser el máximo goleador histórico del West Ham en la Premier League, con 61 goles, y ha ganado la Conference League este mismo 2023, siendo el tercer máximo goleador de la competición en lo que era el primer título europeo del West Ham desde 1965. Con lo cual, claro, la venta a nivel económico no es mala decisión, pero dejas ir a un futbolista que acaba siendo absolutamente histórico para el club al que llega. Un caso muy similar es el que tenemos elegido para el Sheffield United, que en este caso dejó marchar a Phil Jagielka, un futbolista que se convertiría en histórico, pero para otro equipo, en este caso el Everton. En el año 2007 el Sheffield United vendió a Jagielka, al ya citado Everton, por 4 millones de libras. Era el traspaso más caro hasta la fecha, hasta la temporada 2018-2019. En 2006 había sido el futbolista del año, así que ya llegaba siendo un futbolista de renombre, futbolista del año en Championship, por cierto, y jugador del año del Sheffield United en 2005, 2006 y 2007. Así que se marchaba entonces un futbolista que era fundamental para el Sheffield United y un futbolista ya contrastado. Sin embargo, cuando lo hace, se marcha al Everton, Andrés, y allí es donde marca, desde luego, una época en esa defensa del conjunto Toffee. En el Everton está hasta 2019, 12 años, y en la Premier, en Liga, jugó 322 partidos y además se convirtió en el quinto jugador del Everton con más partidos en competiciones europeas de su historia, con 23. Ya veis que es un futbolista que es absolutamente histórico en la historia de la Premier League en general, además que era muy bueno poniéndose de portero. Hay historias aquí muy míticas que ya se han contado muchas veces en el canal, y que fue una leyenda absoluta del Everton y no pudieron disfrutar de él, aunque el traspaso como tal no fue tan mala idea porque era el más caro que hicieron hasta 2018-2019.
Hablábamos de Piqué y ahora vamos a mencionar a otro amigo probablemente para la gente culé que nos vea en la media inglesa. Estamos hablando de Paulinho, que consideramos es la peor venta de la historia del Tottenham Hotspur. Ahí lo tenemos al muchacho que llegaba procedente del Corinthians por 17 millones de libras en el año 2013. Era en ese momento el traspaso más caro de la historia del conjunto Spurs, superado en ese mismo mercado por, ojo, Lamela y Soldado. Soldado, este segundo, desde luego se confirmó como Éxito, un éxito absoluto, pero que Soldado llegaba en su absoluto prime después de sus años brillantes en el Valencia. Correcto. Esto es 2013 y 2 años después, en 2015, el Tottenham vende a Paulinho al Guangzhou Evergrande. En la fiebre china del en la fútbol, fiebre que se fue Oscar, china se más fue absoluta, Paulinho. por 9,9 millones de libras. En 2 temporadas le venden por prácticamente 7 millones de libras menos, con 26 años, justo el mismo año en el que su equipo, el Guangzhou Evergrande, ficha a Jackson Martínez por 42 millones de euros, 3 años más que Paulinho, tenía Claro. Jackson Martínez, y el Jiangsu Suning al mitiquérrimo Alex Teixeira por 50 millones de euros, que tenía la misma edad que Paulinho. A mí lo que me sorprende Mal negociado, Daniel es que Levy. sea Daniel Levy al que le hayan metido Mal. doblada la de Paulinho al Mal Guangzhou negociado, Evergrande. mal negociado. Esto yo creo que es el karma por, Sí, por por el todas. timo que hicieron por Trippier Sí, por al todas. Barley. Pues aquí un poco yo creo que lo compensan. Pero desde luego una mala venta que un poco en el contexto de aquella fiebre un poco por el fútbol chino, que de repente llegaban con un montón de millones para futbolistas que estaban en un buen momento de su carrera, es algo similar a lo que se vive ahora con Arabia Saudí. Extrañaría mucho que de repente te quitan a un futbolista importante por una cantidad tan baja. En Arabia Saudí, si algo quieres es conseguir dinero con A tan ver, disonante puede por una venta. puede ser. ¿Por cuánto vendieron a Koulibaly a Arabia Saudí el Chelsea? Me pillas ahora Poco, mismo, ¿no? Me pillas ahora mismo. Casi 20. Claro, estaba pensando en que si lo habían vendido por rollo 7 millones, pues igual en 5 años veríamos a Koulibaly como la peor venta del Chelsea o una de las peores. Pero es cierto que Arabia Saudí parece que de momento está ayudando más a los equipos que otra cosa. Pero ahí con Paulinho, pues el Tottenham es la peor venta de su historia porque no supieron aprovecharse de una gran oportunidad como era la desesperación de los equipos chinos por fichar a grandes estrellas. Y luego, aún así, Paulinho aún tuvo ese momento estelar de su Increíble, carrera ahí ¿eh? con el Barça, en el fichaje que nadie esperaba y que nadie sabía que necesitaba el Barça, pero que ahí estuvo siendo la gran estrella del Barça en aquellos años. Están Messi y Paulinho. Aquellos años locos del Barça. Es un fichaje que me recuerda un poco como a Manolito Adebayor Sí. en el Real Madrid o cosas similares, ¿no? Alguien que de repente no esperabas, pero que sin embargo tuvo un rendimiento muy por encima de lo esperado. Pasamos al West Ham y en este caso a un futbolista, bueno, pues conocido para el bueno de Iliolear, como es Sebastián Haller, el delantero que llegó con muchas expectativas no hace tanto al West Ham en el año 2019. En la temporada 2019-2020 no acaba de encajar en ese fútbol fantasía del West Ham y solo marca 7 goles y una asistencia en Premier. Y es un delantero que quizás no acababa de cumplir las expectativas de lo que le pedía el conjunto Hammer. Y era un delantero que, curiosamente, quizás tenía demasiadas capacidades técnicas para lo que se le pedía. Se buscaba un delantero más tosco, un delantero que bajase todos los melones y finalmente en enero de 2021 el Ajax le ficha por 22,5 millones de libras. Que es la mitad de lo que había pagado el West Ham, o sea que pierden 22,5 millones de libras por el camino. En su primera media temporada en el Ajax marca 11 goles en 19 partidos. Vaya, Sorpresas. al final el chico era bueno. Sorpresas. Al final el chico era bueno. En la 21-22 marca 21 goles y da 7 asistencias en Liga, pero ojo, es también el tercer máximo goleador de la Champions con 11, que no está nada mal. Y en julio de 2022 ya se fue más recientemente al Borussia Dortmund por 31 millones de euros. Ya sabéis que esta pasada temporada en el Dortmund pues le detectaron un cáncer de testículos, pero bueno, salió del paso e incluso fue el causante de que el Dortmund siguiera en la pelea por la Liga hasta el final, cuando pasó lo que todos los años pasa en Dortmund al perder la Bundesliga. Al final Olear lo vio, pero el West Ham no supo verlo. Él era el bueno de los dos, él era el bueno, no era Jovic, él Hombre, era es el que, bueno, claro, pero el West Ham no lo supo ver y no lo supo aprovechar el amigo David Moyes. Que es algo que le pasa al West Ham, porque Sí. próximamente venderán a Escamaca a la Roma por 3 millones Y de meterá libras. 45 y goles en venderá media 50 temporada. goles. Esto lo sabe todo el mundo. Y pasamos ya al último de nuestra lista. Hablamos de Oswald Viños y no
no va a ser un portugués. La peor venta, en este caso, es un futbolista británico. Y nosotros que Robbie Keane, el bueno de Robbie Keane, que ahí lo veis. Esa camiseta le queda como muy grande, ¿no? Formó parte en su momento de las filas de Oswald Viños y lo dejaron marchar, siendo un talento precoz que ya despertaba mucho interés en el panorama del fútbol inglés y que sin embargo pues aún así quizás dejaron ir demasiado barato. Sí, en la 98-99 marca 16 goles para los Wolves y es el máximo goleador del club. A pesar de todavía tener 3 años de contrato, en verano del 99 es vendido al Coventry por 6 millones de libras, lo que es un récord para un teenager en Reino Unido en ese momento, pero hay que decir que en esa temporada marca 12 goles en la Premier League y el Inter le ficha por 13 millones de libras en junio del año 2000. A ver, claro, es un récord, ¿no? La venta, además, pero venía de ser un jugador importantísimo y en una temporada el Coventry consigue doblar el precio, además llevándose 12 goles en la Premier por el camino. Al final, Robbie Keane es una absoluta leyenda del fútbol inglés. Suma 126 goles en menos de 350 partidos de la Premier League y un jugador pues que quizá los Wolves habrían podido retener un par de añitos más, teniendo en cuenta que le quedan todavía 3 años de contrato y haber disfrutado un poco más en su plantilla. Sí, desde luego aquí dejaron marchar a un futbolista que, como decíamos, por ejemplo, en el caso de Crouch, no es tanto que fuera una mala venta en el momento, sino sobre todo que yo creo que dejaron escapar a un delantero que luego ha sido titular indiscutible en la Premier y un delantero importante en la competición. Por cierto, nos pone Pablo por aquí que hay que aclarar que la pelea de Mitrovic no es con Abubakar Kamara, es con Abubakar Kamara y no con Boubacar Kamara. Claro, es que hay muchos Cámaras. Claro, yo Parece un plató de televisión. pensaba que había dicho Abubakar Kamara, pero bueno, si dije Boubacar Kamara es Bueno, Abubakar Kamara. ya que estamos terminando este vídeo con este vídeo en negativo sobre las peores ventas, nosotros ya hacemos un poco fe de ratas. Yo creo que he dicho al introducir a Robbie Keane, el futbolista británico, ¿no? Que en este caso quizás estaría más apropiado decir irlandés o algo por el estilo, pero bueno. Porque creo que no les hace mucha gracia que les llamen. Hay un vídeo que ha salido de una entrevista de Cillian Murphy hace poco en el que le dicen ¿You're English? No, I'm Irish. En fin, con pifias también teníamos que acabar. Creo que es coherente con el espíritu del vídeo para que veáis que en el mercado de fichajes no solo se puede errar pagando millonadas, sino también vendiendo mal a los futbolistas que ya tienes. Así que dejadnos en los comentarios qué os parece, quién os parece la peor venta de todas las que hemos mencionado, o si se nos ha pasado alguien por alto, si decís, es que me parece indignante que me hayáis puesto a De Bruyne por delante de Salah, porque pues lo ponéis y os leemos. Y si os apetece ver el vídeo de quién hace porra de quién hace los 100 metros lisos más rápido en la redacción. Claro, decidlo y lo haremos. Yo creo que Jesús tiene papeletas. Sí. Chao. Venga, va, si le doy al 3 te suscribes. Suscríbete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo.